Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio de mitad de la semana. Así es de que los voy a invitar a que abran sus Biblias y sus corazones, hermanos. Vamos a estar en la carta de Efesios capítulo 3, vamos a terminarlo hoy y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 14 donde quedamos la semana pasada. Así es que, bienvenidos. Y voy a leerlo y luego vamos a comenzar otra vez desde el principio, ¿de acuerdo? Dios me los bendiga. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, terminamos. Bueno, de leerlo nada más, pero vamos ahora a comenzar nuestro estudio del versículo 14. Pero antes quiero decirles, esta es la segunda oración de Pablo por la iglesia de los Efesios. Y la primera fue en el capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Y lo que les quiero decir y enfatizar es que debemos de saber quiénes somos en Cristo y cómo debemos de vivir una vez que somos de la familia de Cristo. Tenemos tantas bendiciones, somos tan afortunados, hemos sido elegidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. No quiere decir que nosotros no tuvimos responsabilidad. Él nos llamó, nos atrajo, nos tocó el Espíritu Santo y nosotros respondimos. Pero Dios ya sabía que íbamos a responder. Por eso Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es algo difícil de comprender, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros sí, pero Dios nunca se equivoca. Si es que voy a leerle la primera oración de Pablo que comenzó y parece que hizo un paréntesis y continúa ahora la oración en el versículo 14. Es como esos pastores que empiezan en un tema y se desvían un poco y luego regresan. Así era nuestro hermano Pablo en este caso. Dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Fíjense nada más, qué afortunados, qué dichosos, qué bendecidos somos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y decimos, bueno, pero los cristianos todavía pecamos. Yo todavía peco. Y si uno dice que no peca, está pecando porque está mintiendo. Porque todos pecamos. Dice la Biblia que hasta el hombre más justo peca 7 veces al día. Es que todos hemos sido descalificados en ese sentido de que somos muy buenos. Pero santos quiere decir que somos separados para Dios.
Él nos ha santificado y Él nos llama santos porque ha pagado por nuestros pecados, aun los que cometemos todos los días. Pero quiere que vivamos una vida limpia, una vida de obediencia, una vida de pasión, de entrega al Señor con todo nuestro corazón. Prosigo. Versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Miren nada más que maravilloso. En Él tenemos redención. Quiere decir que nos redimió. Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Él cuando fue a la cruz y estaba colgando en la cruz, en los últimos momentos de su vida, antes de partir de este mundo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo, todo es terminado, todo ha sido terminado. En ese momento Él pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Claro, cuando nosotros pecamos, ¿qué hace el pecado? No nos condena, pero sí nos separa de la relación íntima que tenemos con Dios. Y es lo que debemos siempre de buscar tener y mantener esa relación íntima, profunda con nuestro Señor. No ser descuidados y pasar un día, 2 o 3, cuando sabemos que pecamos y no pedir perdón, porque eso rompe esa relación, nos separa de la intimidad que tenemos con el Señor. Esta es parte de su oración. Y les digo, y continúa en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 14. Dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O doblo mis rodillas, es una manera de humildad cuando estamos ante el Señor. ¿Cómo debemos de orar? Parados, sentados, hincados, de cabeza. ¿Cómo debemos de orar? Como queramos. Pero lo importante es que oremos. Vemos en la Biblia, en diferentes lugares y diferentes personas, cómo oraban. Por ejemplo, cuando el Señor vino a decirle a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios, que Abraham estaba de pie, estaba en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo en una teofanía que apareció como hombre, pero era el ángel de Jehová, era el Señor Jesús, y él estaba de pie ante él. En otra ocasión vemos a David, que cuando quería construir el templo para el Señor, y el profeta Natán vino y le dijo, no, tú no vas a construir el templo al Señor porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo lo va a hacer. Dice que David vino y se sentó, se presentó ante el Señor. Pero también vemos después a Daniel. A Daniel cuando dieron el edicto de que nadie podía orar a nadie sino al rey, solamente. Y dice que Daniel, como era su costumbre, entró a su apartamento, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se hincó a orar. Hay diferentes maneras, de nuevo les digo, lo importante es orar. Alguien dijo, la Biblia nos dice que debemos de ser santos. El Señor Jesús, en Mateo 5:48 nos dice la palabra de Dios, por tanto sean ustedes perfectos o santos. En otras versiones dice, sean ustedes santos, como el Padre Celestial es santo o perfecto. Alguien le preguntó a un pastor hace ya tiempo, ¿qué debo de hacer para ser santo? ¿Qué necesito hacer? Y les dio una respuesta simple,
concisa y sencilla. Dijo, rodillas dobladas y ojos húmedos u ojos mojados. Quería decir por las lágrimas. Cuando estamos orando, intercediendo por alguien o por algo. Eso es lo que nos hace santos. Estar en la presencia de Dios, ya sea sentados o como dice aquí de rodillas. Y en realidad la posición de rodillas es cuando lo hacemos con pasión, cuando hemos perdido a alguien que amamos o hemos perdido algo o tenemos una gran necesidad, nuestros hijos se han desviado, algún accidente o algo, buscamos el rostro de Dios. Y la posición más natural, cuando uno está así, lleno de dolor o de angustia, es postrarnos de rodillas. Y es lo que vemos aquí de diferentes personas. Pablo también, cuando iba a partir hacia Jerusalén, lo llevaron hasta la playa, sus hermanos, sus pastores de la ciudad, dice, se hincaron y oraron. Así es que es una posición muy linda, sinceramente. Bueno, comencemos de nuevo, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice en el versículo 15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Quiero decirles que cuando está hablando de la familia, está hablando de la familia cristiana. No todo el mundo se va a salvar. En realidad, hay dos familias en la tierra, porque hay dos padres. Hay dos padres y me pensarán que está diciendo herejías este hermano. Pues no, la verdad no, el Señor Jesús mismo lo dijo. En el capítulo 8 de Juan, comenzando en el versículo 39, cuando lo estaban asediando los fariseos y estaban acusando a Jesús, le dijeron, ellos le contestaron, ¿Abraham es nuestro padre? Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y esta es una acusación, es un golpe bajo cuando le dicen nosotros no nacimos de fornicación, porque están insinuando que Jesús nació ilegítimamente, que María traicionó a José antes de casarse y que Jesús era un hijo ilegítimo. A eso se refieren cuando dicen nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Están clamando que son hijos de Dios. Miren la respuesta del Señor Jesús, el versículo 42. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. El versículo 43 dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. ¿Por qué? Porque tienen los corazones duros y los ojos espirituales cerrados y no podían comprender las palabras de nuestro Señor. Y claramente en el versículo 44 les dice, ustedes son de su padre el diablo. Fuertes palabras, pero verdaderas. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así es que vemos claramente aquí, el Señor Jesús nos dice, hay dos padres, el padre de los pecadores y no arrepentidos, los pecadores que odian a Dios, que se resisten al llamado del Espíritu Santo, y los hijos de Dios que responden al llamado del Espíritu Santo. Hay dos familias, hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y la mayoría del mundo va por ese camino. Recuerdan, dijo el Señor Jesús, que el camino que lleva a la perdición es ancho y la puerta ancha, pero el camino que lleva al cielo es angosto y la puerta también angosta, estrecha. Así es que claramente aquí cuando hablan, volvamos a Efesios,
cuando habla del Padre, está hablando de nuestro Señor. Y dice que esa familia, volvamos a leer el versículo 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esto se refiere a todos los santos del Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Dice el versículo 16, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. En el hombre interior. ¿Y por qué nos dice esto? Porque este cuerpo se va gastando, se va acabando, nos va fallando. Es una tienda de campaña, una tienda ¿cómo le llaman? De acampar, ¿verdad? No es una casa, no es un edificio con ladrillo, con cemento, con varilla. Es una simple tienda de campaña. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice Pablo, por tanto no desfallecemos, aunque nuestro cuerpo exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Eso es lo que debemos hacer. Mientras nuestros cuerpos físicos se van desgastando, se van acabando, nuestro cuerpo interior, nuestro cuerpo espiritual debe de ir creciendo y fortaleciéndose día a día. Eso es lo que debemos de hacer, porque aquí solamente estamos de pasada. No vamos a vivir aquí eternamente, gracias a Dios. Porque se imaginan tener que pasar por todos los problemas que pasamos por toda la eternidad. Eso no sería vida. Versículo 17 dice en la palabra de Dios, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Que Cristo habite por la fe en sus corazones. Decimos, ¿cómo puede ser que Cristo va a habitar en nuestros corazones? Bueno, pues Él mismo nos lo dijo. En Juan 14:23 dice el Señor Jesús. Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y miren, y vendremos a Él, y haremos morada en Él, con Él morada, y haremos con Él morada o morada en Él. Imagínense qué maravilloso es esto. ¿Cómo podemos comprender esta grandeza de que Dios quiere vivir en nosotros y con nosotros? Pero lo que nos dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice en Efesios 4:14. Volvamos a Efesios, el siguiente capítulo dice, 4:13, perdón. Efesios 4:13 dice la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, miren lo que dice al final, de la plenitud de Cristo. Vamos a llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego en el capítulo 5, versículo 18 dice, y no nos embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ya vimos que somos llenos de la presencia del Padre, de la plenitud de Cristo y llenos del Espíritu Santo. Es absolutamente increíble que el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren vivir en nosotros. Pero ¿cómo encuentra la casa cuando llega el Señor? Donde quiere vivir, pues llega y encuentra celos, encuentra odio, rencor, avaricia, mentira. ¿Qué cosas encuentra el Señor? Y Él dice, bueno, esta casa te agradezco que me invites, pero tengo que limpiarla, huele muy feo. Tengo que arrancar y sacar y limpiar todo esto de ti, de esta casa, para poder yo estar tranquilo y a gusto. Y es lo que hacemos. Cuando venimos a Él, decimos, Señor, límpiame, quítame todo.
arranca de mí todo lo que te moleste, todo lo que te ofenda. Y lo que nosotros sabemos que tenemos, debemos de quitarlo y tirarlo. Y darle al Señor una casa limpia, para que esté contento. Y eso es lo que debemos de buscar siempre, agradarle en todo al Señor. Versículo 18 dice, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Se refiere del amor de Cristo, de la santidad de Dios. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 8 al 9, dice la palabra de Dios, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol o la región de los muertos. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. La grandeza de Dios. La profundidad del amor de Dios. Es algo increíble. Déjenme buscar una nota. Alguien dijo de la profundidad y de la anchura del amor de Dios, que es tan profunda y tan alta como el cielo, y tan profunda hasta los rincones del infierno, y tan ancha como los brazos de Jesús cuando los extendió para ser crucificado por nosotros. Así de grande es el amor que tiene por nosotros. Alguien dijo, le preguntó al Señor, yo pensaba que me amabas, ¿por qué me dejaste pasar por estas pruebas tan difíciles en la vida? Y el Señor le contestó, dijo, te amo. Y pues, ¿cuánto me amas? Y el Señor Jesús extendió sus brazos, como los extendió en la cruz, dijo, así te amo. Cuando di mi vida por ti, entregué todo por ti, para salvarte. Así te amo. Y así de grande y profundo es el amor de Dios. Y por eso dice en el versículo 19, después de que vemos la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo, dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos de toda, hasta la medida de toda la plenitud de Dios, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. No importa cuánto conocimiento tengamos de Él, sobrepasa, más grande y más alto que los cielos, porque es Dios. No estamos hablando de algo débil. Nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, somos impotencia ante la gran omnipotencia de Dios. ¿Cómo podemos comprender tanto? Pero es lo que nos dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, que sean llenos, absolutamente llenos del conocimiento de Dios. Me recuerda y me gusta mucho la historia de cuando Moisés estaba en el desierto y el Señor se le apareció en la zarza ardiente. Y Moisés le pidió al Señor, en el versículo 18 del capítulo 33, dice, entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda la bondad, mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y en el capítulo 34 del mismo Éxodo, versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó,
el Señor, Dios compasivo y clemente, y lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Vemos la gran misericordia de Dios, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Así de bueno es nuestro Dios, así de maravilloso. Y es lo que debemos de recordar, que Dios es tan compasivo, tan tierno. Aquí estamos todavía. ¿Se imaginan si fuera como nosotros? Que a veces alguien nos ofende o nos cruza en el camino y nos enojamos inmediatamente y quisiéramos hacer algo. ¿Cuántas veces hubiéramos perdido el control de haber hecho una tragedia? Pero Dios en su misericordia nos ayuda a controlarnos y nos perdona de nuestros pecados. Tiene misericordia y compasión de nosotros. Así es de que es lo que debemos de recordar, hermanos, que Dios es compasivo, es tierno, es misericordioso, y que Dios nos ha llamado a servirlo con todo nuestro corazón. Y no debemos dejar que las cosas de este mundo nos distraigan, nos alejen de Él. Veamos lo que veamos, vemos las cosas que hace el gobierno, pasan leyes que van completamente contra la palabra de Dios. El aborto, el matrimonio homosexual, el lesbianismo, todas estas cosas que están claramente contra la palabra de Dios. Y no solamente las aprueban, las hacen leyes y obligan a los que pagamos impuestos a que nuestro dinero vaya, no solamente en este país, hasta en otros países, a hacer abortos, a cometer asesinatos, que eso es realmente lo que están haciendo cuando Dios claramente nos dice en los mandamientos: no matarás. Pero lo que vemos, pero debemos nosotros siempre devolver la vista y nuestro corazón al Señor. Oremos por estos líderes, oremos por el presidente y por todos los que están en autoridad, para que el Señor los dirija y les cambie sus corazones, porque queremos vivir en paz y perdonar a todo aquel que nos ofenda, porque eso nos separa de la intimidad, de la relación que debemos y podemos tener con Dios. Así es que los animo, hermanos, a que perdonemos a todos aquellos que nos ofenden, y no solo eso, orar por ellos, que el Señor los salve, que el Señor los perdone, que el Señor los ayude. De nuevo quiero enfatizar la importancia de la oración. Es tan importante que oremos, que estemos empapados de la presencia de Dios en oración a sus pies, arrepentidos, agradecidos, alegres, gozosos, de que sabemos que Dios nos ha perdonado, de que sabemos que tenemos un futuro maravilloso, que este mundo va a pasar, pero el cielo nunca va a pasar. Y ahí es donde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Así es de que, hermanos, anímense unos a otros, dense, hermanos, el abrazo fraternal, que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios está con nosotros en lo que estemos pasando y a donde quiera que vayamos. Así es que, hermanos, de nuevo les pido que estemos en oración por esta nación, por nuestras naciones nativas, por nuestros vecinos, por nuestras familias, sobre todo si tenemos parientes, hermanos, hijos, nietos, lo que sea, que no están caminando con Dios. Así es que, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso en el Señor y nos veremos pronto. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios de gloria y majestad,
lo exaltamos y lo glorificamos con todo el corazón. Y le pedimos, Señor, que una nuestros corazones con el lazo de su amor y que nos dé el hambre y la sed, Señor, de seguir adelante con usted, de que siga creciendo nuestra fe, que nuestra fe sea como un arroyo de agua fresca que corre y no se estanca, porque el agua estancada apesta y tiene mosquitos y maromeros y de todo. Una fe así no se antoja. Así es de que, Señor, ayúdenos a ser hombres y mujeres de oración, que busquemos todos los días su bendito rostro para darle la honra y la gloria y pedirle que nos siga ayudando hasta que lo veamos un día cara a cara. Mientras tanto, gracias, Señor, por amarnos y perdonarnos. Y todo se lo agradecemos en el santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.